Ahora, vamos, Dios lo bendiga. Seguimos viendo las escrituras, o sea, los testigos de Jehová, a la luz de la Biblia y quién es Jesús. Había hablado de la referencia en Daniel y vamos a verla ahora. En Daniel 7, vamos a ver, hermoso, tiene una visión del Dios Todopoderoso. En el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, o sea, el Hijo del Hombre, Jesucristo. Por eso en el Nuevo Testamento, en los evangelios, hay referencia a Dios como el Hijo del Hombre, porque se refiere a esta profecía, que vino hasta el anciano de días, que es Jehová Dios, el Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí vemos, esos son atributos de Dios, es eterno, le fue dado gloria. O sea, en otra parte en la Biblia dice que Dios que no comparte su gloria con nadie. Pero sin embargo, este anciano de días, que Dios Padre le dio gloria y dominio eterno a este Hijo de Hombre. ¿Quién es este Hijo de Hombre? Jesucristo. Por eso en el Nuevo Testamento hay mucha referencia a esto del Hijo del Hombre, porque es un cumplimiento de esta profecía de Daniel, capítulo 7, hermoso. Y como he dicho antes, muchas veces, y lo voy a decir otra vez, Jesús tuvo que venir en la carne y vivir y caminar como hombre para que nosotros tengamos un ejemplo. Él de cómo vivir una vida en santidad y rectitud aquí en la tierra, cómo enfrentar tentación, cómo enfrentar todo tipo de problemas, de emociones, de todas las cosas que enfrentamos y circunstancias. Y nos dio el ejemplo de que tenemos que doblar rodillas, mantenernos en oración. Él oraba en la noche, en la madrugada, él ayunaba, él estaba conectado con Dios, sabía su palabra, sabía la escritura. Escrito está, como lo respondió a Satanás. Eh, y él siempre utilizaba la escritura, y ninguno de los maestros de la ley, los saduceos, los fariseos, ninguno de los que venían a tratar de manipular las escrituras no podían ganarle, porque él conocía la escritura. Y nos da un ejemplo a nosotros, porque nosotros tenemos que conocer la escritura, escudriñarla, retener lo bueno de otras cosas y desechar lo malo, porque es así como trabaja Satanás en varias sectas y en sabiduría humana. Pone un poquito de bueno, pero hay otra cantidad de cosas que no son malas, que no agradan a Dios y que van contrario a la palabra de Dios. Pero él mezcla con el fin de que tú mires solo lo bueno y de ahí ese el anzuelo te agarra. Y así lamentablemente es la táctica que usan los testigos de Jehová para agarrar. Te ponen una cosa buena y te dicen, no, si nosotros creemos en Jesús, Él es el Hijo de Dios. Sí, Él es el Rey de Reyes. Pero lo que tenemos que preguntar y indagar más profundo, ¿cuál es el Dios que tú crees o ustedes creen? Y de ahí ver cuál es el Dios que uno cree, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mi opinión, las opiniones de fulano, sutano o mengano, la opinión de Dios a través de su palabra, y la palabra que Dios ha preservado a través de los años, miles de años, se ha mantenido intacta. Y no como esta traducción, Nuevo Mundo, que ni se sabe quiénes traducieron las versiones. O sea, ellos mismos, entre ellos no se saben, pero los demás, o sea, se sabe quiénes eran las personas que traducieron, y los que la traducieron no tenían estudios teológicos, no tenían conocimiento profundo del hebreo, del arameo o del griego. Por lo tanto, no estaban preparados para tomar un trabajo en traducir la Biblia como Dios quiere. Entonces,
Y había otros versículos, otros videos hablando acerca de esto. Entonces vamos a ver, segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo de apóstol y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, o cerca a siervo de Jesucristo. Dios, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a ver cómo lo traducen ellos, el Nuevo Mundo. Vamos a ver, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tenida en igualdad de privilegio con la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y del, y ponen una comilla aquí, Salvador Jesucristo. Vamos a ver, ponen ahí una comilla para distinguir entre Dios y Jesucristo. Y obviamente es para que ellos explican eso de que ellos no, que Jesús es poderoso, pero no todopoderoso, que no es Dios. Entonces, miramos entonces otras escrituras. Él es mediador, Jesucristo es mediador y abogado, y lo hace como hombre. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, interesante eso. Como mediador lo hace como hombre. ¿Por qué? Porque él como hombre, él tuvo aquí en la tierra 100% hombre. Él sabe, él identifica. Un mediador es una persona, por ejemplo, cuando viene a mediar entre dos partidos, él conoce los dos partidos y puede tomar una decisión conociendo los dos partidos. En una decisión correcta. Entonces es interesante eso, con Jesucristo hombre, que él como Jesucristo hombre hace esa función de mediador, porque es como hombre que él padeció, él fue tentado en todo, como dice Hebreo, él sufrió el sufrimiento de la cruz, y eso nos da una tremenda esperanza, una tremenda, ¿cómo se llama? Nos da una tremenda alivio, porque si fuera siendo esa función de mediador como Dios. Imagínense, qué es un fuego consumidor, un Dios justo, que podemos ver, perdón. Disculpan ahí, hay un teléfono. Bueno, entonces, vemos entonces que qué interesante eso, como mediador. Y ahora, como abogado, vemos en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué interesante. Wow, es maravilloso eso. Jesús es nuestro Dios y Salvador. Tito 2:13, hay muchas escrituras, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es nuestro Señor. Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí es algunas escrituras que nos identifican quién Dios es verdaderamente a la luz de la Biblia. Entonces, ya tenemos claro, y tenemos que, cuando vemos estas cosas, entender las dos naturalezas de Jesús, que vino como hombre y él también. Vamos a ver otra, como también como Dios. Otra escritura en Juan
En Juan 6:62 dice, cuando, vamos a ver aquí, Juan 6:62. Es cuando se devuelven muchos discípulos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Es cuando él habló acerca de que él es el pan y tiene que comer este pan para vivir eternamente. Y obviamente estaba refiriéndose espiritualmente hablando. Entonces, 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Interesante. Bueno, y 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y ahí estaba hablando a Judas Iscariote. Pero interesante, ahí explica mismo el significado, que no estaba hablando físicamente que tenía que ser carnívoro, no, está refiriendo que espiritualmente hablaba.